esperanza de que mi hijo va a cambiar, tengo la esperanza de que yo me voy a sanar, tengo la esperanza, el que está estudiando en la escuela, de que me voy a graduar. Tengo la esperanza de muchas cosas, tengo la esperanza de que voy a tener un mejor trabajo, tengo la esperanza de que esta relación va a mejorar, tengo la esperanza de que mi marido va a cambiar o que mi mujer va a cambiar, etcétera, etcétera. Tenemos diversas esperanzas sobre este mundo físico. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez muchas de esas esperanzas las hemos acariciado antes de conocer a Cristo y a veces hemos tenido esperanza sin tomar en cuenta a Cristo. Y a veces nos preguntamos ahora en la iglesia, dice, tenemos que tener fe en medio de esa esperanza, porque para poder recibir lo que esperamos tenemos que tener fe. Y tener fe implica orar con fe y pedirle con fe a aquel que hace lo posible, hace lo imposible posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero cuando tenemos esta esperanza en el mundo físico y en el mundo material, hay una particularidad. Sí es una esperanza, pero abundan las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios y hemos escuchado que a esta persona y a esta otra persona Dios la sanó. Así que yo espero y tengo fe que Dios también me va a sanar a mí. Cuando vemos los milagros de Dios obrar en esta y en aquella familia, yo tengo fe y tengo esperanza de que Dios también va a obrar en mi familia, porque lo he visto el testimonio del poder de Dios actuando en otro. Así que yo espero que ese mismo poder también actúe en mí. Amén. Y esa esperanza, que es una esperanza que se basa sobre un anhelo, sobre cosas inciertas, sobre cosas no claras, sobre cosas no seguras, que se tienen que esperar por medio de la fe, a pesar de eso nosotros sí tenemos algún tipo de expectativa y tenemos algún tipo de elemento visible de manifestación del poder de Dios actuando sobre aquello también que yo espero, porque otras personas también lo han esperado y han recibido respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la esperanza que Dios nos da en su palabra es esa esperanza también. Pero la esperanza que Dios nos da es una esperanza que trasciende el mundo físico y el mundo conocido. Es una esperanza sobre la cual tenemos que apoyarnos únicamente en su palabra. Tenemos que apoyarnos totalmente en la fe, porque ahí no va a haber y no vamos a encontrar multiplicidad de milagros obrando sobre el mismo tipo de asunto. Ahí estamos esperando sobre cosas que nadie ha experimentado y que solamente tenemos el testimonio de la palabra, muy escaso, que nos dice que eso va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando mucho también tenemos en la palabra solamente profecía que dicen que eso va a acontecer. Entonces cambia totalmente la condición, inclusive mental y emocional, que nosotros podemos experimentar. Bueno, cuando nosotros nos retrotraemos nuevamente a Efesios, vamos a irnos un momento a la carta de los Efesios, donde empezó todo en este año, cuando el Espíritu Santo le reveló a nuestra pastora sobre cuál debía ser el lema de este año. ¿Amén? Y todos tenemos la carta a los Efesios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, cuando la carta a los Efesios empieza a hablarnos sobre ese amor que excede todo conocimiento, miren cómo lo dice, y vamos nuevamente a leer la carta a los Efesios en el capítulo 3. Dice, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. Amén. Ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que seamos llenos de toda la plenitud del Señor. Y cuando eso nos dice la palabra del Señor, miren cómo lo toma Efesios en el capítulo 1, recordando lo que es las dimensiones del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué tenemos que tener espíritu de sabiduría y entendimiento? Para saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. En otras palabras, la esperanza de que nos habla la palabra que trasciende el mundo físico, no la podemos comprender si el Espíritu Santo no nos da la sabiduría y el entendimiento para conocerla. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso estamos aquí en esta mañana. Y estamos aquí en esta mañana porque cuando Juan escribe su primera carta, Juan escribe sobre aspectos muy interesantes. El versículo 1 y el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Juan prácticamente es absolutamente toda la doctrina de la esperanza espiritual del cristiano. La esperanza que trasciende el mundo que conocemos. Porque entre esos versículos Juan nos habla de la vida eterna, la cual ninguno de nosotros conoce. Juan nos habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, la cual ninguno de nosotros conoce. Juan encierra en esos versículos una nueva generación, la cual ninguno de nosotros hemos visto, ni nadie ha visto. Juan nos habla de muchas cosas. Juan nos habla de la resurrección y nos habla de nuestra transformación. Y eso ninguno de nosotros lo hemos experimentado, porque el único que ha sido primicia de esa resurrección a que se refiere Juan es nuestro Señor Jesucristo. Juan nos habla de la segunda venida de Cristo y nosotros no lo hemos experimentado. Nosotros lo creemos por fe y por lo que declara la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder comprender, para poder entender la esperanza sobre la cual tenemos que descansar, nosotros necesitamos comprender cuáles son las verdades espirituales que la palabra nos está expresando a nosotros. Y por eso uno de los requisitos fundamentales para comprender esas verdades y la profundidad de esas verdades, Juan la encerró en el versículo 3 del capítulo 3, cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, hermano, la esperanza espiritual, la esperanza que va más allá de mis necesidades en esta tierra, de lo que yo espero terrenalmente, requiere de mi vida la purificación. Yo no puedo albergar esa esperanza y si la albergo, yo tengo que saber que es fundamental para poder alcanzarla, que yo me purifique a mí mismo todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no puedo pretender alcanzar la vida eterna si no me santifico, si no me purifico todos los días. Yo no puedo tener la esperanza de ver la Jerusalén celestial si yo no me purifico y me santifico todos los días. Yo no puedo tener la esperanza de resucitar, de que mi cuerpo sea transformado a semejanza de la gloria del resucitado nuestro Señor Jesucristo, si yo no me purifico ni me santifico todos los días. Quiere decir que esa esperanza es muy diferente a la esperanza terrenal. Es una esperanza que obliga a que mi vida y mi corazón enteramente sea transformado, enteramente sea entregado al Señor, enteramente sea consagrado al Señor, sea liberado de toda obra mala y de todo pensamiento y de toda emoción mala. Porque yo tengo que ser semejante a Cristo Jesús. Lo dice Juan, así como Él es puro, yo también tengo que ser puro. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero pastor, es que mi esperanza son cosas más tangibles. Esa esperanza como que ya aquí entonces usted me está demandando demasiado. No, yo no lo estoy demandando. Es la palabra lo que lo está demandando. Leamos nuevamente la palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ver al Salvador?
¿Y cuántos de los que estamos aquí tenemos que saber lo que dice la palabra sobre ver a Dios? Que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si yo tengo la esperanza de ver a mi Señor Jesucristo, entonces yo me guardo en santidad, porque esa es mi esperanza, verlo a Él tal cual Él es. Y para verlo a Él, yo también tengo que ser cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Juan lo dice de la manera en lo que lo señala. Y nos dice que esta es nuestra esperanza. Cuando nosotros nos vamos más adelante, nosotros nos damos cuenta cuáles son las esperanzas espirituales en que descansa la vida de todo cristiano. Y si en la lista que vamos a narrar, usted siente que, ¿sabes qué? Yo no espero eso. Yo estoy esperando otra cosa. Es más, eso mejor que no llegue hasta que yo no reciba lo otro. Ok, si usted tiene esa mentalidad, nosotros esperamos la venida de Cristo. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros esperamos una nueva Jerusalén. Nosotros esperamos la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos de corrupción en cuerpos incorruptos. Nosotros esperamos porque nosotros somos hijos y somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, y las promesas son todas para nosotros. Cuando hablamos de que la esperanza está directamente vinculada a las promesas y descansa en las promesas, a veces nosotros seccionamos las promesas. En la palabra no dice ninguna promesa de auto ni de casa. En la palabra no dice ninguna promesa específica de ropa de última moda, ni nada por el estilo, ni los mejores zapatos. No hay ninguna promesa en ese sentido. Pero sí hay la promesa de que Dios cuidará de nosotros. Pero sí hay la promesa de que si los lirios del campo se visten mejor que Salomón, Él también nos vestirá. Aunque no hay la promesa de qué comida nos va a dar, sí hay la promesa de que Él proveerá y Él cuidará y Él nos sustentará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las promesas de Dios en muchas de las cosas materiales que nosotros anhelamos son inespecíficas. Las promesas de Dios son sobre lo que Dios considera que cada uno de nosotros necesita para seguir adelante mientras estemos en esta tierra, en este camino. Pero lo que Dios quiere que surja en nosotros es una esperanza que trascienda nuestra naturaleza humana. Una esperanza que esté enfocada en buscar las cosas de arriba. No una esperanza que esté enfocada en buscar las añadiduras. Porque las añadiduras vendrán solas. Pero las cosas de arriba, para esas yo tengo que esforzarme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo busco las cosas de arriba, yo pongo mi esperanza en las cosas de arriba. Así que no se trata únicamente, no, pastor, yo busco solamente las cosas celestiales. Las cosas espirituales son las que a mí me interesan. ¿Y cuál es tu esperanza? Bueno, que me resuelva este problema, que me resuelva este otro, que me dé esto, que me dé lo otro. Espérese. Si yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, mi esperanza está en las cosas de arriba. Mi esperanza está en las dimensiones del espíritu. Mi esperanza no está en las dimensiones terrenales. Porque de las dimensiones terrenales, Dios me la va a dar cuando yo me enfoque en las dimensiones celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el secreto no está en buscar las cosas, aunque el mundo sabe y el mundo enseña que yo tengo que esforzarme por cada día tener un mejor nivel de vida. Yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer negocio para tener un mejor nivel de vida. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Pero por más que me esfuerce en ese mejor nivel de vida aquí en la tierra, si yo siendo cristiano no me esfuerzo por buscar la vida eterna, podré tener el mejor nivel de vida en la tierra, pero mi alma estará perdida para las cosas celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que aún me permite disfrutar de las cosas terrenales conforme a la voluntad de Dios es cuando mi mirada está en las celestiales. Porque cuando mi mirada está en las celestiales y mi esperanza está en las celestiales, yo me guardo en santidad. Yo me purifico cada día. Por consiguiente, no es lo mismo ser un abogado pensando en las cosas celestiales que ser un abogado pensando en las materiales.
Porque un abogado que piensa en las materiales miente, engaña, manipula, roba, hurta, se apodera de lo que no es suyo. Pero el que piensa en los celestiales teme a Dios. Y actúa con honestidad. Y se esfuerza por la justicia, por buscar la verdad. Entonces hay diferencia cuando buscamos y tenemos la mirada en las celestiales. Nuestra vida aquí cambia, nuestra vida aquí es transformada, porque sabemos que no andamos buscando una patria ni una ciudad hecha de hombre. Somos como Abraham, andamos buscando una ciudad celestial, hecha por el verdadero arquitecto que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Abraham guardaba su corazón. Por eso es que Abraham, a pesar de toda la riqueza, no ponía su corazón en la riqueza, ponía su corazón en el Dios que da la riqueza. Porque él buscaba esa patria que Dios le había prometido. Él anhelaba esa promesa que Dios le había prometido. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, como lo hemos escuchado a lo largo de toda esta semana, y lo escuchamos el día viernes a través de la predicación de la hermana Neri, se dice que hay dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Sus promesas y el juramento con que selló las promesas. Entonces, como las promesas Dios no las va a desechar, están allí y se van a cumplir, uno se pregunta, ¿y cuál fue la promesa terrenal y la promesa espiritual que Dios le dio a Abraham? Le dijo que él sería padre de una gran nación, cuyo número no se podría contar, y que le daría una tierra, y le daría la tierra que él veía, se la iba a dar por heredad a su descendencia. Entre el gran mar y el río Éufrates. Esa tierra sería para su pueblo. Promesas terrenales. Pero también le dio una promesa celestial. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, y cuando Abraham recibió esa promesa, Dios también le dio el entendimiento para que la comprendiera. Y Abraham, aún escuchando la promesa, él comprendió la terrenal y dijo, está bien, pero Abraham puso todo su corazón en la celestial. Abraham puso su corazón en la celestial porque él sabía que Dios iba a cumplir la terrenal, pero el corazón de Abraham estaba en la celestial. El corazón de Abraham estaba en esa simiente en el cual todas las naciones iban a ser bendecidas. El corazón de Abraham estaba en el Mesías que Dios habría de mandar para bendecir a las naciones. Y cuando se pregunta, pastor, eso es cierto, en el Evangelio de Juan, hablando nuestro Señor Jesucristo con los judíos, hablando del padre Abraham, le dijo que Abraham soñó con que vería sus días. Y los judíos lo cuestionaron, ¿cómo? Tú, si no llegas ni a los 50 años, pensando terrenalmente, vas a decir que conociste a Abraham. Pues yo les digo algo, le dijo Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham se gozó en ver mis días. Y lo vio y se gozó. En otras palabras, Jesucristo les estaba diciendo que ese hombre hace cientos de años atrás anhelaba ver el día en que la simiente bendijera a las naciones. Anhelaba ver al Dios hecho carne. Y Dios se lo mostró en visiones. Por eso Él dice que Abraham lo vio y se gozó. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú anhelas las celestiales, Dios te muestra las celestiales. Cuando tú anhelas las celestiales, Dios te lleva a las dimensiones del Espíritu para que las alcances a ver. Y sepas que es real la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar claros en cómo tenemos que caminar en nuestra vida. Por eso es que cuando uno se sienta y uno se reflexiona y uno se autoanaliza, uno lo primero que se pregunta es, ¿qué quiero en la vida? ¿Qué espero del Señor? Y cuando uno se autoanaliza de en qué espero del Señor, uno es sincero con uno mismo. Estamos solos, solamente estamos nosotros y el Señor. Y uno puede sincerarse con uno mismo y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que me quites de esta situación porque tengo tantas deudas, anhelo tener tantas cosas y darle tanto a mi familia. Y uno puede hasta ser sentimental y puede decirse, es que el deseo de todo padre
es que la vida de sus hijos sea mejor que la vida que uno tuvo. Todos los padres sienten así. Yo quiero que tengan una mejor vida que la que yo tuve. Y Dios lo puede escuchar. Sí, ¿tú quieres una mejor vida para ellos? Y Dios no se detiene y en su misericordia nos dice, ahora yo te voy a mostrar lo que ha sido tu vida sin mí. Y ahora pregúntate, cuando estabas sin mí, ¿cómo se sentía tu corazón? Pues yo quiero que lo que tú anheles para tus hijos es que ellos tengan una vida conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Porque si ellos tienen una vida conmigo, tal vez pasarán necesidades, pasarán problemas, pero van a tener la esperanza de que yo resolveré su problema. Y también tendrán la esperanza de que pronto me vendrán y se mantendrán firmes, obedientes y temerosos de mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que sabemos que habemos muchos cristianos que no tememos a Dios. No tememos a Dios, porque no nos purificamos, ni nos interesa purificarnos. No nos santificamos, ni nos interesa santificarnos. Nos interesa que Dios nos resuelva. Y Dios nos mira con su misericordia y nos lleva a cada uno de nosotros a través de la prueba, que nosotros llamamos la prueba de la vida, para que nosotros adquiramos esperanza en Él. Y es lo que nos dice la palabra. La prueba es la que produce en nosotros esperanza. Entonces la prueba es porque nosotros todavía no estamos alineados. Y Dios tiene que probarnos para que la esperanza en Él nazca en nuestros corazones. Y para que al nacer la esperanza en Él, en nuestros corazones, la esperanza de las cosas celestiales, entonces nosotros procuremos purificarnos, santificarnos, apartarnos de toda maldad, apartarnos de toda corrupción, porque nosotros queremos participar de la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso la iglesia del Señor, aunque está en cuatro paredes, aunque el Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos, no es para quedarse aquí, no es para vivir aquí. Hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos cuerpos corruptibles que necesitan comida, que necesitan lujo, que necesitan un montón de cosas, cuando se vista de incorrupción, no necesitarán las mismas cosas, porque Dios será nuestro proveedor absoluto y encontraremos la verdadera paz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando todo esto acontecía en la iglesia primitiva, Dios tuvo que tomar a Juan y llevárselo a una isla y revelarle a Juan las cosas que habrían de venir. ¿Por qué se las reveló? Porque la iglesia estaba perdiendo la esperanza. La iglesia ya no esperaba que el Mesías regresara. La iglesia empezó a permitir doctrinas extrañas. Ya Cristo resucitó, ya Cristo regresó. O simplemente no volverá, o nunca resucitó. Muchas doctrinas extrañas empezaron a meterse en la iglesia. Entonces Dios tuvo que llevarse a Juan a una isla para revelarles entonces el Apocalipsis. Y Juan, yo te voy a revelar las cosas que han de venir. No para ti, sino para que se lo digas a mi iglesia. Para que sepa que aún hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que yo les prometí, yo lo voy a cumplir. Entonces en el Apocalipsis nos promete un rapto, en el Apocalipsis nos promete resurrección, en el Apocalipsis nos promete vida eterna, en el Apocalipsis nos promete cielo nuevo y tierra nueva, en el Apocalipsis nos promete la nueva Jerusalén que buscaba Abraham, ahí nos las promete y nos las describe. Y ahí en el Apocalipsis nos dice quiénes van a estar en ella. Todo eso para transmitirle esperanza a una iglesia que había perdido la esperanza. Aleluya. Ahora, hermano, hermana, ¿tú has perdido la esperanza en el Señor? Porque la diferencia del cristianismo con cualquier fe, o con cualquier secta, o con cualquier corriente de brujería y lo que quieran hacer, es que las promesas de Dios son para esta vida
y para la eternidad. Las promesas de toda otra confesión, de todo otro sistema, son promesas para esta vida. Son promesas pasajeras. No son promesas eternas. La diferencia del cristianismo es esa, que nuestras promesas son para aquí y también son para la eternidad. Entonces es fácil. Si a ti te dicen, vamos a hablar en buen panameño, que nos gusta bastante el baratillo, que te vas a llevar 2 por el precio de 1, ¿lo compras o no lo compras? Claro que lo compras. Y si te dicen que el segundo artículo vale más que el primer artículo y tú pagas el precio del primer artículo y te llevas el segundo artículo gratis que vale más, entonces tú te lo llevas o no te lo llevas. Entonces, si pensamos así, ¿por qué razón buscamos brujería, buscamos santería, buscamos estratagemas de hombre para hacer dinero, para manipular las cosas y resolver las cosas aquí y despreciamos la oferta de Dios? ¿Por qué razón lo hacemos? Si somos buenos panameños, vamos a tomar la oferta de Dios. Porque la oferta de Dios me conviene. Por el precio de 1, me llevo todo, me lo llevo. Lo compro de una vez. Apúnteme allí porque yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Santifícate. Aleluya. Obedece. Teme al Señor. Guarda tu vida. Busca la comunión con Él. Es lo único que tenemos que hacer. Y tenemos promesa en esta vida y en la eternidad. Y miren que la palabra del Señor fue contundente cuando se la dijo a Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el joven rico, que era muy rico, para preguntarle qué tendría que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Todos los mandamientos los cumplo, por favor. Cumplía todos los mandamientos. Entonces Cristo lo vio y le dijo, bueno, solamente una cosa te pido. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque Cristo conoce los corazones de cada uno de nosotros. Los conoce también que si nosotros recibimos todo lo que anhelamos, Él se convierte en beisbolista profesional, le van a pagar 10 millones al año, tiene casa aquí, casa allá, avión, etcétera, etcétera. Puede comprar todos los juegos digitales que él le dé la gana, ¿okay? Un cuarto digital exclusivamente para él, ¿okay? Le pone una ciudad de belleza a su mamá, hace todo lo que sea. Y de repente el que se lo dio, Dios le dice, bueno, Joshua, vende todo lo que recibiste y dáselo a los pobres. ¿Cómo? Hasta ahí llegó la fe de Joshua. Hubo un hombre a quien Dios le hizo lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Un hijo. Te doy el hijo. Y después lo llamó y le dijo, ahora dame tu hijo, tu único hijo, entrégamelo. Y ese hombre que tenía puesta su mirada en las cosas celestiales, y ese hombre que sabía que las cosas celestiales eran la resurrección, eran la vida eterna, entregó a su hijo, a su único hijo, porque sabía que aquel que se lo prometió era poderoso para volverlo a levantar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces, es la narración y es la historia de nuestra vida. Muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas y Dios nos las concede. Y después cuando Dios pide que eso que le demos, que Él nos dio, nosotros se lo entreguemos para su reino, entonces hasta ahí llega la relación con Dios. Y Dios dice, no hay ningún problema. A ti solamente te gustan las cosas terrenales, entonces terrenalmente vas a vivir. Pablo se lo decía a los corintios, ya que están en la carne, les voy a hablar como carnales, porque como espirituales no puedo. Entonces Dios nos sabe tratar. No queremos más salvación.
Cuando nos vamos al Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, narrando la existencia del cielo y del infierno, etcétera, etcétera, habla de que había un hombre rico y había un mendigo, Lázaro, que pedía limosna en la puerta de su casa. Y ambos murieron. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y el rico fue llevado al Hades, lugar de tormento y de castigo. Y el rico miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y le pidió, manda a Lázaro que hermano, al menos moje un dedo con agua y me lo pase aquí. Y el Señor le indicó, eso no es posible. Entonces envíalo a mis hermanos para que se arrepientan y no cometan los mismos errores que yo cometí. ¿Pero cuáles fueron los errores del rico? ¿Ser rico? No. Pensar solamente en las cosas de la tierra. Lázaro era pobre, así que solamente tenía una esperanza en las cosas celestiales. Pero el rico tenía mucho de qué estar aferrado en la tierra y no podía pensar en las celestiales. Al final, cuando murió, según era su pensamiento y su deseo, fue su destino. Sí, esta prédica es para reflexionar, hermanos. Esta prédica es para reflexionar. Para reflexionar con respecto a lo que el Señor anhela. ¿Pusieron el reloj o no pusieron el reloj? No. Entonces díganme el tiempo, porque hay muchas cosas que hay más adelante. ¿Ya al cielo? Ok, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros en lo que respeta. ¿Qué es lo que nosotros en nuestra condición tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, pero poner nuestra esperanza en esas cosas. Poner nuestra fe en esas cosas. Anhelar allí. Yo quiero ver a mi Señor. En esta iglesia se entona una adoración que también es un himno cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos frente al mar de cristal. Cuando estemos frente al gran trono. Y esa adoración, aunque suena bonita, es una adoración de fe y de esperanza para nosotros como iglesia. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en qué es lo prioritario, por qué estamos aquí. Le digo por qué. Porque si esa es la fe y la esperanza de todos los que estamos aquí, los problemas que tengamos en este mundo, todos tienen solución. Los conflictos que tengamos en este mundo, todos tienen solución. Las necesidades que tengamos, todas tienen solución y recibirán respuesta. Pero si habemos unos pensando en las cosas de arriba y otros pensando en las cosas de la tierra, entonces vamos a tener conflicto. Sí vamos a tener conflicto porque las maneras de pensar son diferentes. Unos pensamos en las terrenales y otros en las celestiales. Entonces no pensamos en lo mismo y no podemos vivir de la misma manera. Y entonces nos vamos a encontrar con que estamos en una iglesia regida por el Espíritu Santo. Y si está regida por el Espíritu Santo, al Espíritu Santo no le interesa que pensemos únicamente en las terrenales. Aquí se viene a pensar y a esperar las celestiales porque de las demás se encarga Él. Amén. Por eso somos la iglesia. Si no seríamos un club, si no seríamos una asociación de amigos cristianos que nos ayudaríamos unos a otros en la tierra a resolver los problemas. Usted, pastor, que es abogado, usted lleva los procesos. Amarilis, que es contadora, lleva la contabilidad. Y así nos vamos ayudando entre nosotros y vamos haciendo negocio entre nosotros. Salían buena cantidad de empresas entre nosotros, con todas nuestras habilidades y todas nuestras competencias. Hasta una clínica privada haríamos. Etcétera, etcétera. Todo eso lo manejaríamos. No te preocupes por la sociedad, no era el abogado y la contabilidad está lista. Todo lo resolveríamos. Seríamos una asociación de hermanos cristianos. Pero somos la iglesia del Señor. Y si somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, es porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y en el cuerpo de Cristo hay una sola cabeza. Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido.
Amén. Y todos juramos cuando nos hacemos cristianos, todos aceptamos a ese rey. Y si aceptamos a ese rey, aceptamos también todas sus leyes. Amén. Entonces sabemos, estamos esperando que un imposible ocurra, porque si fuera posible no lo estaríamos esperando. Pero sale de nuestra mano, sale de nuestras posibilidades, y sabemos que solo Dios puede obrar el milagro. Sabemos que solo Dios puede hacer de lo imposible posible. Y Jesús dijo en su palabra, Jesús le dijo a Jairo, Jairo, al que cree, todo le es posible. Y yo estoy segura que el Dios de esperanza llenará tu corazón en esta hora, para que tú empieces a caminar en fe. Y cuando tú caminas en fe, caminas en esperanza. Y cuando tú caminas en esperanza, tienes que tener la paciencia para esperar que el milagro ocurra. Tienes que tener la perseverancia de saber que solo Dios puede obrar ese milagro. Y todos estamos esperando en ti, Señor. Por eso en esta hora decimos: mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios. Dígaselo con todo su corazón. Adore a Jesucristo. Sáquele ese milagro. Entre en el corazón de Dios y dígaselo. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza. Mira tu esperanza, míralo con los ojos de la fe. Vamos. Yo no sé si es una sanidad, un milagro en tu matrimonio, en tus hijos, tal vez un milagro financiero, no sé lo que estás esperando, pero míralo con los ojos de la fe. Vamos, ponte delante del trono de Dios, creyendo que Él puede obrar el milagro. Vamos, hasta el final. Dile: Señor mi Dios, Señor mi Dios. Adóralo con todo tu corazón, con tu mente. Vamos, métete con Él. Él puede hacer el milagro. Vamos, dile: Señor, y para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. Dile: Señor mi Dios, Señor mi Dios, confío con todo tu corazón, aunque las circunstancias digan lo contrario. Métete allí, dile al Señor: y para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está. El Señor te está escuchando. Vamos, únete a las voces angelicales. Vamos, Él adora a Jesucristo. Vamos. Para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza no está en el hombre, ni en el pronóstico, ni el diagnóstico. Mi esperanza no está en la política, si sube o bajan. Mi esperanza no está en el sistema de este mundo. Mi esperanza está en Dios hasta
al final. Señor mi Dios,